Bueno, voy a hablaros de cambio climático. Me han dicho que tenía que hablar de bulos y de bulos os voy a hablar. Básicamente os voy a hablar de 3 bulos, porque bulos de cambio climático seguro que alguno no cuento que vosotros os sabéis, pero claro, tenemos 20 minutitos, no se puede tampoco estar aquí toda la noche. Otro día... Pero bueno, vamos a los más importantes. Primero, el primer bulo, el más importante. El cambio climático, los negacionistas no niegan que exista un cambio climático, no niegan que haya un calentamiento global. Lo que sí que niegan es que lo esté generando el hombre, ¿vale? Ellos dicen que eso es una cosa natural, que en la historia de la Tierra siempre ha habido cambios climáticos y que este pues es uno más. Y entonces, que como no es cosa nuestra, que no nos tenemos que preocupar. Vamos a empezar desde el principio a ver si nos aclaramos. ¿Qué es un cambio climático? Vale, primero tenemos que entender qué es el clima. El clima en realidad es el tiempo promedio que hace en una zona. Cuando hablamos de tiempo promedio estamos hablando de un promedio de, yo qué sé, 20 años, 30 años. Quiero decir, aquí en Alcoy hace más frío que en Alicante, eso está claro. Pero si un año, un invierno, por lo que sea, es más caluroso en Alcoy que en Alicante, eso no quiere decir que sea un cambio climático, eso quiere decir que hay un año un poco raro, ¿vale? Un cambio climático sería que esa diferencia se diera durante 20 años, ¿vale? Eso sería un cambio climático. Entonces, ¿se está produciendo un cambio climático ahora mismo? Sí, hay muchísimas pruebas de eso, eso no lo niegan ni los negacionistas. El motivo de que se esté produciendo ahora mismo un cambio climático es básicamente un calentamiento global del planeta. Cuando decimos calentamiento global es que se está calentando toda la Tierra en promedio. Eso no quiere decir que haya algún sitio en concreto, en particular, que esté bajando la temperatura, pero en promedio está subiendo en todo. Y si veis esta gráfica, esos son las temperaturas del planeta Tierra en promedio desde hace 140 años. Entonces, en 140 años, más o menos, la temperatura del planeta ha subido 1 grado. ¿Vale? Eso nadie tiene dudas de eso, eso está claro. Aquí os voy a hacer un bulo extra. Es el bulo del futuro. Aparte de los 3 que os voy a contar, este es uno que va extra. Si os fijáis, la gráfica esa que está subiendo de la temperatura no sube así, sino que sube así, no sé si lo veis. Tiene una pequeña ondulación. Eso es como si estás borracho y vas andando hacia aquella esquina, pero vas para allá, luego vas para acá. O sea, te vas moviendo, pero vas llegando, ¿vale? Serían 2 cosas distintas. Una sería la voluntad del borracho y la otra sería el efecto del alcohol. Aquí es lo mismo. La curva que sube es el calentamiento global y las oscilaciones es una cosa que se llama oscilación multidécada del Atlántico. Es una cosa totalmente natural, eso está requete conocido, y es una oscilación de unos 70 años, que cada 70 años la temperatura del Atlántico Norte sube o baja, ¿vale? Y eso influye en la temperatura de todo el planeta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el calentamiento global hace que suba la temperatura y luego tenemos esta oscilación que puede hacer, ahora mismo esa oscilación está en alto, ¿vale? Ese Atlántico Norte. Pero, y aquí viene la predicción del futuro que os voy a hacer. En la década de los 30 a los 40, por ahí, esa oscilación va a bajar. Entonces, como esa oscilación va a bajar, aunque el calentamiento global siga subiendo, se van a compensar, de alguna manera. Entonces, os lo digo ya, el bulo del futuro. Saldrá gente en la tele diciendo: no hay calentamiento global. ¿No ves que esto está plano? ¿Vale? ¿Sabéis por qué sé que va a pasar? Porque en los años 60 y 70 pasó lo mismo. En los años 60 y 70 estaba abajo y era exactamente el mismo razonamiento. Y este lo volverán a hacer. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando esa oscilación vuelva a subir, se juntará todo y eso ya será la leche. Vale, primera pregunta, para saber si esto es natural o no. Vamos a ver un poco qué ha pasado aquí en nuestra historia. ¿Ha habido otros cambios climáticos en la Tierra? Sí, ha habido un montón. No sé cómo se ve eso ahí. Eso es una de las gráficas más famosas de la historia de la ciencia. Esos son 800.000 años, ¿vale?
Ahí, cada valle, eso es la temperatura del planeta, y cada valle es una era glacial. Más o menos tenemos una era glacial cada 100.000 años, más o menos. Entonces, eso es totalmente natural. Y, para que nos hagamos una idea, bueno, en las eras glaciares, ¿habéis visto alguna película? La de Ice Age y todo esto. Está todo el norte de Europa cubierto de glaciares, hasta el norte de Francia. De ahí para arriba todo hielo, ¿vale? Pues ese frío brutal que tú notas localmente en Europa, a nivel global del planeta son solo 7 grados. Lo digo porque cuando pensamos en global, parece que 1 grado no es mucho, pero es muchísimo si pensamos que solo 7 es la diferencia de tener glaciares en el del norte de Francia hasta el polo. Vale, y esto sabemos que es natural. ¿Por qué? Pues porque el hombre apareció hace entre 100.000 y 200.000 años, más o menos, es cuando apareció el hombre por primera vez. Entonces, claro, ¿cómo vamos a ser responsables de algo que pasó antes? Eso está claro que no tenemos nada que ver. ¿Cuál es la explicación de esas oscilaciones? Pues aquí tenemos lo que se llama la teoría de Milankovitch. Básicamente es una explicación astronómica. Aquí hay 3 factores que cada uno de ellos por sí solo no puede hacer un cambio climático, pero cuando se juntan los 3 de la forma adecuada, sí que se cumple, sí que hay un cambio climático. Aquí tenemos, por un lado, el eje de inclinación de la Tierra. Sabéis que tenemos estaciones porque el eje está inclinado. Si se inclina más o se inclina menos, cambian un poco esas estaciones, ¿vale? Pues eso resulta que oscila, ese eje. Luego tenemos un movimiento de precesión del eje que hace así, ¿vale? Y luego tenemos aparte la órbita de la Tierra, unas veces es más redonda y otras veces es más elíptica. Va cambiando ahí también. Todo eso es de forma natural. Vale, pues cuando se junta todo, pasa lo siguiente. Resulta que con todos esos cambios orbitales en la configuración correcta, resulta que tenemos menos energía del Sol en invierno, en el hemisferio norte. Vais a ver que todo esto empieza en invierno. O sea, perdón, en verano. La glaciación empieza en verano. En el polo norte tenemos menos radiación solar, eso hace que baje la temperatura. Si baja la temperatura, no se derrite el hielo del invierno, ¿vale? O sea, en verano no se derrite el hielo del invierno, entonces al siguiente invierno se acumula más nieve. ¿Qué pasa? Que la nieve refleja la luz del sol. Entonces, ese calorcico que iba a coger la Tierra, pues una parte se va porque refleja en el hielo. Vuelve a bajar la temperatura debido a eso, a que tenemos más efecto albedo, a que rebota más. A partir de ahí, como baja la temperatura del aire, el aire está en contacto con los océanos, también baja la temperatura del océano. Al bajar la temperatura del océano, por cuestiones químicas, el océano absorbe más CO2. Entonces, el océano secuestra CO2 de la atmósfera. ¿Eso qué ocurre? Que al tener menos CO2, baja la temperatura, porque el CO2 es un gas de efecto invernadero. Y entonces, si baja la temperatura, no se derrite la nieve en invierno y volvemos a empezar. Y es un ciclo que se realimenta. Aquí hay que entender una cosa que es clave, y es que baje la temperatura hace que baje el CO2. Y si baja el CO2, eso también provoca que baje la temperatura. Digamos que son 2 cosas que van de la mano. No puedes cambiar una sin que cambie la otra. Vale, entonces, a esta gráfica, que os he dicho que era de las más famosas de la historia de la ciencia, hay que sumarle esta. No sé cómo se ve bien. Es una gráfica que es prácticamente idéntica, pero que es de concentración de CO2. A lo mejor en este momento os estáis preguntando cómo hemos conseguido tener datos de hace 800.000 años. Ahora vamos con eso. Esos datos vienen fundamentalmente de la Antártida. No sé si veis ahí esos cilindros. Ahí lo que se hace es se coge y se excava hasta casi 4 kilómetros. Entonces ahí por profundidad cada vez tiene hielo más antiguo. Y se ha conseguido llegar hasta 800.000 años. ¿Y cómo sacamos del hielo la temperatura? ¿Y cómo sacamos el CO2?
Esto no es tan fácil. Esto lo hace gente muy lista. Los años, el hielo de alguna manera se refleja en las propiedades del hielo por las estaciones y entonces puedes datar los estratos del hielo como si fueran los anillos de un árbol cuando crece, ¿vale? Es un poco la misma idea. Entonces puedes saber qué hielo es de qué año. Te pones a contar hasta 800.000. Esto es trabajo de becario, ¿vale? Luego, ¿cómo sacamos la temperatura? Resulta que, en función de la temperatura que haya, hay unos isótopos del oxígeno u otros en ese agua. Entonces, coges el agua del año que te toca, analizas los isótopos y puedes deducir la temperatura que había. Y luego el CO2. Aquí el CO2 es otra cosa. Mirad, ¿habéis hecho alguna vez hielo en casa? ¿De qué color es? Blanco. Blanco. ¿De qué color es el hielo en los bares? Es transparente. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer yo hielo transparente en casa? Porque cuando te haces hielo en casa, conforme se va formando el hielo va formando como esferas, como burbujitas, que atrapa aire. Y ese aire hace que el hielo se vea blanco. En los bares, cuando fabrican el hielo, eso se ve que lo hacen a cierta presión o lo que sea, no hay aire, entonces se congela transparente. Vale. Pues el hielo en la Antártida es lo mismo, ahí se atrapa con aire, entonces simplemente sacas el aire y miras el CO2 que hay. ¿Vale? Es así de simple. Vale, entonces, vamos ya, ahora ya estamos en condiciones de responder al bulo número 1. ¿El calentamiento global es natural o es antrópico? ¿Es generado por el hombre? Vamos a ver. Aquí, la gráfica de arriba es la concentración de CO2. En las eras glaciares, el CO2 está a 180. Perdonad porque se ve ahí muy pequeño. Abajo, o sea, quiero decir, en las eras glaciares está a 180 partes por millón de CO2. Y cuando está arriba llega, la época que más ha llegado a 300, ¿vale? Nos movemos entre 180 y 300. En los años 50, bueno, en 1950, la concentración de CO2 era 320. Es más de lo que ha pasado en los últimos 300.000 años. Pero bueno, también es verdad que del ciclo, de 6 ciclos atrás al quinto, del sexto al quinto, hay un salto ahí también de unos 40, que dices, bueno, a lo mejor nos está pasando ahora lo mismo. Pero es que si te vas al 2012, en 2012 estamos a 390. ¿Por qué tengo el 2012? Porque es cuando empecé a dar esta charla. Y lo tengo ahí de referencia. En aquella época se hablaba de la frontera de los 400. ¿Sabéis en cuánto estábamos a principios de semana? 419. ¿Vale? Si queréis conocer datos de esos, podéis buscar en Twitter o en Internet Killing Curve, la curva de Killing. Killing es el señor que descubrió estas curvas del CO2. Entonces, vamos a analizar un poco los datos que tenemos aquí. En los últimos 800.000 años, el CO2 siempre ha variado en un rango de 100 unidades, de 100 partes por millón. Y nunca ha pasado de 300 en los últimos 300.000 años. O sea, 800.000 años. En los últimos, ¿qué os voy a decir? 100 años, en los últimos 100 años, hemos subido 130. O sea, más de lo que sube normalmente en estos ciclos de la teoría de Milankovitch de los últimos 800.000 años. Hemos pasado el máximo en más de la variación natural que tenemos ahí en la Tierra. Y qué casualidad, chicos. Todo esto ha pasado cuando estamos quemando carbón, petróleo, etc. ¿Os parece que eso es natural? ¿Ese número es natural? No, ese número no es natural, ¿vale? Ese número es totalmente provocado por los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿las oscilaciones de cambio climático que dicen que son naturales? Sí, son naturales, hasta 300 unidades. De 300 a 419, eso hemos sido nosotros. Y os digo una cosa más. Cuando cambiamos 100 unidades, la temperatura del planeta subía o bajaba 7 grados. Ahora hemos subido 130. ¿Por qué no vemos esos 7 grados? ¿Por qué solo hemos subido 1? Bueno, porque la Tierra lleva una inercia
que eso tarda varios siglos en subir, ¿vale? Pero eso está subiendo ya, eso está subiendo. Está muy bien lo que decía José de crecimiento exponencial, porque crecimiento exponencial básicamente es que cada año crece más rápido. Y eso es lo que está pasando con la temperatura y con el CO2 igual. Bueno, entonces, con eso queda claro que no es generado por el hombre. Y aquí vamos al segundo bulo que usan los negacionistas, y es que dicen que no hay consenso científico en esto que acabo de decir. Dicen, bueno, sí, claro, pero esto es tu opinión. Lo que decíamos, las opiniones no son todas respetables, ¿no? Se tienen que basar, si no eres Dios, que se basen en hechos. Entonces, si cogemos las revistas científicas, normalmente cuando alguien no trabaja en ciencia, pues no sabe cómo funciona esto de las revistas científicas, pero tú haces un trabajo, lo mandas a una revista, esa revista manda tu trabajo a gente experta en el tema, te lo critican, te lo devuelven. Si consigues superar las críticas, lo mandas, te lo vuelven a revisar, te lo devuelven. Así hasta que al final se llega a algo que todo el mundo está contento con lo que pone ahí. Y eso se publica. O sea, no cojo mi blog en internet esta noche y escribo lo que quiera. Eso lleva un proceso de varios meses. Vale, pues cuando cogemos esos artículos, esas revistas, el 97% de los artículos en revistas científicas tienen clarísimo que el calentamiento global está producido por el hombre. Ahí no hay ninguna duda. Hay un 3% porque tiene que haber de todo y porque hay intereses, gente que paga estudios, aunque no estén basados en nada, etcétera. ¿Por qué tenemos el problema en la sociedad de sí, 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 no? Porque cuando coges la prensa generalista, revistas para todo el público, ahí resulta que tenemos mitad y mitad. Tú estás oyendo en la radio un debate, cambio climático, te llevan un experto, sí, sí, el calentamiento global es cosa del hombre, y te llevan a otro al lado negacionista y dice, no, 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 no. Entonces tú lo que estás percibiendo es que tienes uno que sí y uno que no. Realmente para hacer bien el debate deberían llevar 97 que sí y 3 que no. Entonces quizá ahí entenderíamos un poco mejor la ciencia que hay detrás. ¿Por qué pasa esto en los medios generalistas? Cada uno que saque sus conclusiones, ¿vale? Si queréis información fiable sobre el tema, podéis poner en cualquier buscador, ponéis IPCC. Ese es el panel intergubernamental para el cambio climático de la UNESCO. Ahí cada ciertos años se sacan unos informes, son unos informes que son 1000 páginas, son en inglés, son un coñazo de leer, pero luego tienen unos resúmenes para políticos de 20 páginas en español que se lee perfectamente. Ese lo podéis bajar. Está en polaco también, pero no creo que a nadie le interese. Bueno, esos libros ahora están redactando el 6º informe. El sexto fue del 2014 o por ahí, o sea, cada ciertos años. Estos informes lo que hacen es recopilar toda la bibliografía científica y unos 1000 autores se ponen de acuerdo en qué se pone en este informe. La gente que firma estas cosas, por ejemplo, en el 2007 les dieron el premio Nobel al grupo. Y ahí hay gente de todos los países. Tenemos, de los que más saben de España, están medios ahí, pero de Francia, de Europa, tenemos japoneses, chinos, tenemos americanos, de africanos, el que haya. Hay de todo, de todos los países, de las instituciones más prestigiosas, de la NASA, del NOAA, todo. Claro, esto es información fiable, así que si queréis entender un poco de verdad lo que está pasando y datos buenos, yo os recomiendo que busquéis ahí. Tercer bulo. Es que este lo oí el otro día. No sé si sabéis, la semana pasada se aprobó la ley de cambio climático en España, que va a intentar eliminar los coches de gasolina en el 2040 y estas cosas. Vale, pues en el debate hubo alguien, que no voy a decir nada para no poner esto de tinte político, pero hubo alguien que dijo, si es que para el 2100 se espera que el mar suba 75 centímetros. Eso van a poder lidiar con ello, porque 75 centímetros, ¿cuánto es? Eso no es nada, ¿no? Vale. Vamos a ver un momento lo que está pasando. Esa curva es el nivel del mar global del planeta. A principios del siglo XX estaba subiendo a menos de 1 milímetro al año.
hoy en día está subiendo a 3 milímetros al año. Y cada año crece más rápido. Es un poco el crecimiento no sé si llega exponencial los parabólicos, pero vamos. ¿Cuáles son las proyecciones para el año del 2100 Lo que decía el señor ¿tenía razón? Sí, tenía razón, en parte. Vamos a verlo. Mirad, esas dos gráficas tenemos. La gráfica roja es lo que va a subir el nivel del mar si seguimos como hasta ahora. Seguimos todo igual. Vale, pues al 2100 sube a 75 centímetros. Vale. La azul es si mañana acabamos con todas las emisiones de gases de efecto invernadero, pues todavía crecerán 45 centímetros. O sea, eso no lo podemos parar. La gracia aquí es lo que pasa después del 2100. Si reducimos todo, al 2100 podemos llegar al 2040, pero ya se ve que esa gráfica se va a aplanar, un poco como nos pasaba con el COVID, subirá un poquito más y empezará a bajar. La otra sigue subiendo, ¿vale? ¿Hasta dónde subiría? Esto es lo que os quiero contar ahora. Mirad, esto es lo mismo, pero en vez de con subida al nivel del mar, con la temperatura del planeta. La roja si no hacemos nada, la azul si nos portamos bien. Pues os marco ahí ese punto que es cuando alcanzaremos los 2 grados, o sea, aumentar 2 grados si no hacemos nada. Eso sería como en el 2055, por ahí. Estamos hablando de 30 y pocos años. ¿Vale? 30 y pocos años, 2 grados. ¿Por qué es importante eso de los 2 grados? Porque resulta que entre 1,5 grados y 1,8 grados, ahí en medio, hay una cosa que es lo que se llama el punto de no retorno de Groenlandia. Ese punto de no retorno es un punto en el que ya no podremos evitar que Groenlandia se derrita por completo. Y decís, ¿por qué Groenlandia es tan importante? Porque si derretimos todo el hielo de Groenlandia, el nivel del mar sube 9 metros. 9 metros. Pero no solo eso, sino que llegamos hasta los 12, porque en esa subida de calentamiento, si llegamos a los 2 grados, hay que sumar más cosas. Vale, pues si llegamos a los 2 grados, que ya os digo que si no hacemos nada llegamos en 32 años, llegaremos, o sea, subirán 12 metros. Aquí igual os estáis liando un poco, porque he dicho, para el 2100, 75 centímetros. Y en el 2055, los 2 grados y de ahí 12 metros. Claro, pero es que estos 12 metros tardarían varios siglos, porque derretir Groenlandia lleva mucho tiempo. Pero digamos que es como si fuesen unas piezas de dominó y ya le daríamos a la primera si llegamos a los 2 grados y eso ya no se puede parar. ¿Vale? En el 2100 iría por 75 y luego seguiría hasta los 12 metros. Esto, no sé si lo vais a poder bien, vamos a ver si se ve. Esto es Alicante. Ah, no se ve. Bueno, era un vídeo, no pasa nada. ¿Habéis estado en Alicante? ¿Habéis ido alguna vez al Corte Inglés de Federico Soto? Vale, pues hasta ahí llega el agua. Si subimos 12 metros, el agua llega ahí. Aquí, para que os hagáis una idea, normalmente un piso o un edificio son 3 metros. Por lo que 12 metros es el suelo del cuarto piso. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de lo que sale. Ahora, cuando vayáis a la playa este verano, ponéis así, dices, ¿esto cuánto es? 1,80 m. Y miras a ver tu 1,80 m hasta dónde llega en horizontal. ¿Vale? Porque 12 metros así llega muchísimo para adentro. Como por ejemplo aquí en Alicante, que llega hasta Maisonave, hasta la plaza de la Montañeta. Esto es el Cabo de Huertas, que no se ve, porque no se me ve el vídeo ahora, pero si suben 12 metros, el Cabo de Huertas, lo que se ve a la derecha es la playa San Juan. El Cabo de Huertas se juntaría con la Albufereta y sería una isla. ¿Vale? La isla se llega ya con 7-8 metros en realidad. ¿Tenéis apartamento ahí? Bueno, y luego nos falta, solo estamos hablando de Groenlandia. ¿Qué pasa con la Antártida? La Antártida nadie sabe dónde está el punto de no retorno, pero si seguimos subiendo la temperatura, se derretirá. Y si se derrite entera, esos son 70 metros. Esto es lo mismo, Alicante, Cabo de Huertas, y eso blanco, no sé si lo veis, sería el nivel del mar si subimos 70 metros. Para que os hagáis una idea, eso llegaría
Llega hasta Muchamel. Hasta Muchamel. Alicante desaparece. ¿Vale? Y ahora una pequeña pregunta. Aquí decíamos lo de los 12 metros hasta el Corte Inglés, etcétera. Lo de los 75 metros, los de los 75 centímetros para el 2100, 75 centímetros, perdón, eso te quedas ya sin playa. Porque tú subes 75 metros y se te va a la playa. Alicante es una ciudad que vive del turismo, de la playa. Y no solo Alicante, esto pasa igual en Valencia, pasa en todos los lados. Entonces hay que ver si, cuando dicen, no, es que no podemos tomar medidas porque la economía, no sé qué. Coño, es que tú estás mirando la economía de mañana. Tú tienes que mirar la economía a largo plazo. A largo plazo, el sector turístico es el más importante de España, te lo cargas. Aparte de muchas otras cosas, claro. Epílogo, ya con esto acabo. Para opinar sobre algo, no hace falta ser un experto. Tú puedes opinar de lo que te dé la gana. Eso no quiere decir que tus opiniones tengan la misma validez que el resto. Cada persona tiene su opinión. Perfecto, hasta ahí no pasa nada. Pero cuando se habla de consenso científico, el consenso científico solo es uno, y es en lo que se han puesto de acuerdo la gente que más sabe del tema. O sea, la gente que más sabe de lo que estamos hablando se ponen a un mínimo decir, venga, en esto estamos de acuerdo. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones de estas cosas, nos tenemos que fijar en dónde está la ciencia. No tenemos otra vía. Y ya está, chicos.